Yo sé muy positivamente que a ustedes, amigos y amigas internautas y oyentes de nuestras letras encadenadas, les encanta acudir a las bibliotecas y a las librerías para descubrir libros que lleven consigo aspectos novedosos y originales. Es muy posible, por otra parte, que al ver Discurso de Blanda y Firme, 22 en mí, hayan sentido atracción por al menos ojearle. Mientras realizaba esto, es posible que hayan observado ciertos aspectos que yo les voy a tratar de desentrañar para que aún les atraiga bastante más. Discurso de Blanda y Firme, 22 en mí, es un fabuloso y excelente poemario creado, versificado y pergeñado por el fenomenal y magnífico poeta Antonio Perán Elvira. Le ha editado y publicado la fascinante y sensacional editorial Cuadernos del Laberinto, de nuestra maravillosa amiga Alicia Ares. El libro en sí es nada más que un diálogo entre una broza y un mástil trasladado a la escena poética y repartidos por diferentes capítulos que tratan sobre temas diversos como la paz, la guerra, el ser, la nada, de forma muy filosófica. A lo mejor para ustedes les podrá parecer como a mí una fábula poética. En sí realmente lo es. Además es ampliamente libre debido a los múltiples y variados temas que trata. De todos ellos se puede extraer bastantes interpretaciones. Discurso de Blanda y Firme, 22 en mí, a pesar de estar personificados sus dos intervinientes, como les he dicho al principio de este comentario o reseña, en una broza y en un mástil, se le puede considerar como genuinas metáforas. Las partes o capítulos en las que se divide tienen un nexo, la conversación. Esta se puede extrapolar a una reunión en cualquier lugar que podemos encontrarnos hablando con un amigo o una amiga, hermano, hermana, conocido o conocida, sobre aspectos muy corrientes de la vida que son a la vez tremendamente universales. A medida que vamos andando por sus etapas, llegamos a descubrir la perfecta combinación o simbiosis entre los versos libres y la rima. Aquí notamos palpablemente la sabiduría y la maestría del magnífico y fabuloso poeta que es Antonio Perán Elvira. Con respecto al yo poético, nos lo encontramos una vez en primera y otra en tercera persona. Refiriéndonos al ritmo y a la cadencia, Antonio Perán Elvira da plena libertad al propio lector que lo encauce como él o ella desee. El estilo es muy hondo e intimista, sencillo y bello. En su léxico emplea vocablos muy directos y bastante entendibles para que, entre otras cosas, nos resulte amena y atrayente. Yo encarecidamente se la recomiendo, pues saborearán una curiosa, original y sapiente poesía llena de reflexiones expresadas en este precioso diálogo de Blanda y Firme. Discurso de Blanda y Firme, 22 en mí, de Antonio Perán Elvira, editado y publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto, tiene un lugar preeminente en uno de los estantes destacados o prevalentes de la Biblioteca Radiofónico Sonora, en, por supuesto, Letras Encadenadas. Antonio Perán Elvira, buenas tardes, bienvenido a nuestras Letras Encadenadas y enhorabuena por Discurso de Blanda y Firme, el 22 en mí. Pues buenas tardes y muchísimas gracias. Para mí es una fábula, entre otras cosas, que en principio es, como usted señala muy bien, una broza y un mástil, pero que también tiene un sentido metafórico. Sí, evidentemente es una metáfora continua. Me está pasando una cosa muy curiosa y es que de los 4 libros que tengo, es el libro que, según me dicen, está gustando más, y yo tengo que decir sinceramente que no lo entiendo. No lo entiendo porque es un libro muy difícil, o difícil al menos, ¿no? Lleno de simbolismos, lleno de metáforas y lleno evidentemente de conceptos y conclusiones filosóficas, lleno de pensamientos a desarrollar. Y hombre, yo creo que eso no es precisamente lo más atractivo a primera vista, ¿no? Pero bueno, en esto, como a la hora de leer, quien manda es el lector, ¿no? A mí, de luego, a primera vista, lo que me ha traído, aparte ha sido el discurso en sí, las metáforas, evidentemente, y esa perfecta combinación entre las rimas y el verso libre. Y después, evidentemente, los múltiples mensajes que se van desgajando de cada capítulo. Sí, además, como decías, he cogido conceptos muy comunes, claro, muy de la calle. O sea, en una reunión entre personas que se pongan
en una noche de invierno, en una noche de lluvia, cerca de una hoguera, que se pongan a filosofar. Todos estos temas, o prácticamente todos estos temas salen, ¿no? Claro. Yo creo que son inquietudes del hombre de toda la vida, ¿no? No, y además me ha parecido que también, se lo comentaba Sara, que tiene cierta originalidad. ¿Y a qué me estoy refiriendo con ello? Pues ¿Cierta? Originalidad. Yo, sinceramente, sin pasión de autor, creo que sí. Creo que el libro... Para mí tiene cierta originalidad. Siga usted, por favor, Antonio. No, que digo que para mí el libro es original Claro. en muchas cosas, sí. y el tema es una de ellas, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo con que tiene cierta originalidad? Varias cosas. Primero, no es muy corriente el ver poemarios en capítulos y con un diálogo. Punto uno. Bajo mi modesto entender. Dos, esa perfecta y sabia combinación que usted muy excelentemente bien hace entre en un mismo capítulo meter versos que rimen con el verso libre. Eso es complicado, bajo mi modesto entender. Es bastante complicado. Tercero, después la temática tan universal y tan sencilla de los temas, que dan lugar pues a reflexionar, a filosofar, etcétera. Eso es entre y después cuatro, el lenguaje sencillo, entendible y ameno, para que lo pueda leer cualquier lector. Otra cosa son después las conclusiones que saquen, pero en principio yo no he visto palabras en cuanto al léxico difíciles de entender, en mi humilde opinión. No, seguramente no las hay. Lo que pasa es que lo difícil de la poesía, lo engañoso de la poesía, es creer que la palabra dice lo que dice, ¿no? Porque la poesía tiene que trabajar con la palabra, porque no tiene otra cosa, pero muchas veces va mucho más allá del concepto de la palabra en sí, ¿no? Sí, por supuesto. Como por ejemplo, ya las dos mismas palabras que usted emplea, blanda y firme. Sí. Bien, pues vamos con la primera pausa. Discurso de blanda y firme. 22 en mí. Antonio Perán Elvira. Blanda, firme y la nada. Incluso por la noche, cuando las cosas se tupen con sombras indecibles y en su color se deslíe su imagen definida, de modo que se vacíe su faz de todo rasgo, aun cuando se desagrupen de la unidad constante de su razón o no ocupen espacio que se vea y en qué inequívoco ligue su ser a ser alguno, aunque la nada tosigue con su evidencia absurda y que con ímpetu achuche por demostrar que existe, aunque parezca que escuche su vacuidad eterna sin corazón que le irrigue, en todos esos casos, incluso, blanda sonríe, porque se sabe ejemplo de que en la nada consigue sentirse verdadera, sin que la nada fustigue su convicción antigua. ¿De qué valdría que expíe la culpa que no tiene? ¿Qué lleva a que no se fíe ni de sus reflexiones? El ser un simple peluche, oculto por costumbre en el interior de un estuche, no la convierte en eso que los silencios escupen con menosprecio. No significan que desocupen sus fuerzas ni una pizca del sueño por el que luche. ¿Cuál es su biografía literaria? Pues yo hasta ahora llevo publicados 6 libros. Curiosamente, aunque empecé a escribir poesía pues de niño, pero sin embargo los 2 primeros libros que aparecieron fueron 2 libros de otras disciplinas, concretamente 2 libros de dominó. Dígalo, porque María Ángeles, el señor Antonio, don Antonio Perán Elvira, sabe jugar muy bien al dominó. Ha escrito 2 libros al dominó. Usted algún día tenemos que jugar usted y yo una partida de dominó. Yo soy un aprendiz, he jugado muy de vez en vez. Pues yo encantado, porque además
Creo que una de las pocas cosas para las que tengo siempre tiempo es para jugar al dominó. Que desgraciadamente, usted sabe que en las tabernas y en los bares de antaño, de nuestra época, porque somos casi de la misma época, casi, no de Maquintan, pero de la misma generación, pues se jugaba mucho al dominó. Yo me acuerdo cuando yo era niño, iba por ejemplo ahí, cualquier taberna, o cualquier bar, se acababa y se ponía el dominó, era maravilloso. Sí. Era maravilloso. Pues nos tiene que enseñar, tenemos que jugar una partida con el señor Antonio, ¿verdad? Tenemos que ir nosotros a que nos enseñe a jugar al dominó. ¿Lo sabes? Pues María Ángeles, eso es una gran maestra. A lo mejor le gana a usted. Bueno, yo aspiro, por lo menos. Siga. Aspiro, sí. No, yo juego con matices, y ahora van los matices bastante bien. Mi mujer juega también muy bien. Yo juego mal. Yo juego muy mal. Vamos a ver, es que digo lo de los matices porque del dominó que se juega en muchas tabernas a un dominó realmente profesional hay muchísima diferencia. Claro, como el billar, como el billar, por ejemplo. Yo fui vicepresidente de la Federación Española de Dominó. Oh, qué bien. He participado en varios campeonatos de España de dominó, y cuando no se mete a esas alturas se da cuenta de lo poco que sabe o lo mucho que saben los demás. Claro. Sí. El dominó, como todo en esta vida, hay maestros, hay expertos, hay genios ante los que hay que rendirse. Exacto. Yo creo que soy un buen jugador, hasta a lo mejor me pondría el muy, pero evidentemente he visto jugadores ante los que hay que quitarse el sombrero. Siga por favor con su trayectoria de ya metidos en el ámbito literario. Sí, pues tenía estos 2 libros de dominó, una partida de dominó y una escuela de dominó, y después ya relativamente tarde porque yo no me he podido dedicar a lo que ha sido una afición de toda la vida, prácticamente hasta que me he jubilado, porque yo he tenido en mi vida profesional, puestos de mucha responsabilidad, y evidentemente cuando se tiene un puesto de mucha responsabilidad, pues no se puede escribir, y sobre todo no se puede escribir poesía. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que la poesía es algo que precisa, yo siempre digo que para escribir se precisan fundamentalmente 2 cosas, ¿no? Que son concentración y continuidad. Y claro, un trabajo exigente no permite ni la una ni la otra. Estos 4 libros van siendo Diálogos con mi perro Sancho, que fue el primero, después En la mansión de los cifrios, que fue el segundo, el Vía Crucis, que lo presentamos aquí en el programa también. Exacto. Y Discurso de blando y firme, que es el de ahora. Que además ha ido por Argentina, como ayer se lo decía a su esposa, para que se deleite con ello nuestra gran compañera y amiga, la maravillosa y sensacional Norma Domancis, que vive en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Pues espero que le guste. Seguro que sí, seguro. Porque eso, la literatura la literatura en general es algo muy particular que nunca podemos asegurar si va a gustar o no, ¿no? La gran chiquilla Norma le encantará, seguro. ¿De qué trata en síntesis su fabuloso y excelente discurso de blanda y firme, 20 en mí? Pues lo has dicho tú antes bastante bien y bastante resumidamente. El libro, vamos a decir, que tiene 2 personajes, 2 seres inanimados, valga la contradicción, es decir, 2 cosas que se encuentran por azar y, como decíamos antes, lo de a la luz de una hoguera o al color de una hoguera, se ponen a hablar, a filosofar sobre los grandes conceptos de la vida. Y entonces pues van opinando de todo eso. Esto sería lo que el lector, sin meterse demasiado dentro, ve. ¿Qué es lo profundo? ¿De qué trata el libro? Diciéndolo con pocas palabras pero más profundas, pues yo diría que el libro trata de lo relativo de la verdad.
¿Cómo nació el mismo? Este libro, aunque haya salido ahora, tiene muchos años detrás de sí, ¿eh? Entonces, en un primer momento, yo creo que, lo digo porque hace años y tampoco podría asegurarlo, pero vamos, yo creo que surgió por análisis de los conceptos contradictorios que concurren en una misma cosa y que los dos son verdad. Es decir, por efecto del maniqueísmo que yo digo, ¿no? El maniqueísmo es algo que llevamos todos un poco dentro, por lo menos lo hemos llevado, y aunque sea una forma simplista de ver las cosas, todos alguna vez en nuestra vida hemos razonado en términos de sí, de no, de bien, de mal, ¿no? De desgracia, de suerte, de tal, ¿no? Ese es el origen del libro, ¿no? A grandes rasgos, ¿cómo es Blanda y Firme? Le hago esta pregunta, como son dos personajes, pues digo... Sí. Bueno, Blanda yo creo que representa, y esto también está en el origen del libro, Blanda representa el aspecto femenino, el personaje femenino de la obra, que con esa serie de características que históricamente se le han dado a lo femenino y que hoy muchas de ellas estarían en cuestión, y Firme representa a lo contrario, a lo masculino, también con sus características que en muchos casos pues son contradictorias cuando no contrarias, ¿no? Podemos decir sin temor a equivocarnos que el discurso de Blanda y Firme es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el ser humano y el universo. Y esto claramente es una definición de filosofía. Por tanto, ¿podríamos hablar de poesía filosófica o cosmología? Sin ninguna duda, vamos, desde mi punto de vista sí. No sé si poesía filosófica o filosofía poética, pero por ahí van las cosas, sí, por ahí van los tiros. Vamos con la segunda pausa. Blanda y firme la justicia. Muy básicamente estarías con el que se empeñe con que la justicia consiste en un cierto reparto por el que la soga recibe la parte del esparto que le corresponde por ser como se pergeñe. Muy básicamente estarías con quien desempeñe su parte del pacto con la concreción que regulen los desequilibrios de la variedad y estipulen los méritos incuestionables. Dirías que es poco creíble que quien acredita virtud en el zoco no tenga las justas respuestas que le congratulen. No obstante, te caben las incertidumbres del parto, que se manifiestan por mucho que se disimulen, que cuándo será que los montes se desarticulen, que cuánto la luna tendrá que moverse en su cuarto, que cómo saber si es verdad que se sufre tan harto. Es por lo que piensas que básicamente tampoco termines de compadecerte del pájaro loco, que canta tan solo lo que la pasión le reseñe. En definitiva, que no porque previo se sueñe, se tiene después la centrada mirada del foco. Estás escuchando Radio Sapiens. Letras encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos, amigos y amigas internautas y oyentes, con un sensacional poeta que se llama Antonio Perán Elvira y que ha escrito un delicioso, maravilloso, original e impresionante poemario titulado Discurso de Blanda y Firme, 22 en mí, y que ha editado y publicado una editorial maravillosa, muy buena, de nuestra gran amiga Alicia Ares. Antonio, en los tiempos en que la métrica y la rima parecen en desuso, elige usted seguir un camino más clásico, aunque complicándolo un tanto. No son décimas, sino décimas no dobles o vigésimas. No son versos de arte menor, sino mayor, y de entre ellos prefiere las 15 sílabas a las habituales. ¿Por qué esta suma de lecciones? ¿Tiene quizás que ver con la complejidad del diálogo
que entabla como si le exigieran más versos, más sílabas para desarrollarlo, o hay una razón de tipo rítmico más bien? Perdón, me he equivocado, esta pregunta es de Sara. Es de Sara esta pregunta. Siga. Pero bueno, en cualquier caso hay de todo un poco, ¿eh? Vamos a ver. Efectivamente yo me considero un poeta de corte clásico y es muy difícil, pues, que mis poemas no se riscan por alguna estrofa, pues lo cual pues ya me encasilla, como digo, como poeta de corte clásico, ¿no? Eso no significa que en determinadas ocasiones, en determinados casos, pues yo intente superar esa tendencia mía que, como digo, no es una elección, no es una opción, es el fruto de una formación. Yo llevo toda la vida haciendo lo mismo, estoy muy a gusto con lo que hago y no tengo ningún interés en cambiar, ¿no? Entonces, ¿por qué décimas dobles? Va todo un poco unido, décimas dobles y de 15 sílabas. Pues porque décimas dobles, es decir, 20 versos de 15 sílabas, es decir, 300 sílabas, es un número suficientemente amplio como para permitirme tratar con cierta extensión o con cierta suficiencia el tema de que se trata. Había podido elegir otro, pero bueno, me quedé con este, era el que, digamos, el que más me permitía, ¿no? ¿Por qué 15 sílabas? Efectivamente, lo de las 15 sílabas es una auténtica, no voy a decir revolución, pero la verdad es que es una cosa original que no creo que tenga precedentes, porque en poesía se ha hecho mucho verso de 14 sílabas, pero que yo conozca muy poco, por no decir ninguno, de 15 sílabas. El verso de 15 sílabas sale de una forma muy sencilla, que es adicionándole 4 a un endecasílabo clásico, ¿no? ¿Y por qué versos de 15 sílabas y no me quedo con los de 8, con los de 11? Exacto. Tradición? Como decía muy bien Norma, Sara, prefiere las 15 sílabas a las habituales 11. Sí, 11 arte mayor, 8 que son las habituales, que son las normales si fuera arte menor. Vamos a ver, una décima es una estrofa muy cargada de rima. Entonces, yo utilicé las 15 sílabas precisamente huyendo de esa rima, huyendo de la cantinela de la rima, que podía hacer que nos fijara, podía hacer que la mente se fijase más en el soniquete de la rima que en el concepto en sí. Entonces, utilicé precisamente las 15 sílabas para separar la rima y diluirla un poco. De ahí ese efecto de verso libre, que en realidad no es verso libre porque es una décima, pero efectivamente se rompe con esa rima al tratarse de versos tan largos, ¿no? Es importante destacar que usted, Antonio, es músico, que toca un instrumento y conoce bien la composición y el ritmo musical. ¿Hasta qué punto le ayuda o vincula esto con la facilidad para usar la rima y la métrica en su poesía? Sin ninguna duda, mucho. Es decir, como sabemos, la poesía tradicional, la poesía clásica, ha contado con una serie de elementos, ¿no? Ha contado con la métrica, ha contado con la rima, ha contado con el ritmo y ha contado sobre todo con lo que es el lenguaje poético, que es lo que prácticamente es la poesía en sí. La poesía de vanguardia, la poesía actual, ha prescindido prácticamente de todos los elementos y se ha quedado prácticamente con lenguaje poético. Es decir, simplemente con lenguaje poético, sin sujetarlo a ninguna norma más, ¿no? A mí esto, como músico, efectivamente se me hace difícil. Yo creo que la poesía sin ritmo, sin un ritmo musical, no voy a decir que deje de ser poesía, pero sí que pierde muchísimo, ¿no? Y
tengo una curiosidad porque yo soy un melómano. ¿Qué instrumento toca usted? Bueno, la verdad es que he tocado muchos instrumentos y ahora ninguno, ¿no? Yo de niño empecé con los instrumentos de pulso y púa. Ah, qué bien. De hecho, estuve en varias rondallas y bueno, en un tiempo en que para entrar en una rondalla había que entrar por oposición. Sí. Quiero decir que sí que tenía cierto nivel tocando. Después, ya cuando fui mayor, dejé el pulso y púa y pasé me encantan los instrumentos de viento. Ah, qué bueno. He tenido y tengo muchos instrumentos de viento. Los he soplado casi todos. Y bueno, ha habido uno que he tocado pues un poquito por encima de los demás, que ha sido el clarinete. Qué bien. Que la voz poética de Blanda y Firme son una representación de la voz del autor, de sus dudas y razonamiento sobre el universo, o este es un libro de ficción. Bueno, vamos a ver, no es que el autor tenga tal confusión que pueda sobre los temas pensar lo propio y lo contrario, no. Lo que yo hago ahí es reflexionar sobre conceptos y establecer que, bueno, pues que hay un grupo de personas representados por Blanda que piensan de una manera y hay un grupo de personas representados por Firme que piensan de otra manera. Tampoco es que las cosas, por eso decía antes lo del maniqueísmo, tampoco es que las cosas se puedan resumir en dos formas de pensar. Seguro que hay muchísimas más. Yo he elegido aquí dos que son contrarias en muchos casos y siempre contradictorias, pero que seguro que puede haber muchísimas más, ¿no? ¿Las cosas son por su lógica y por ellas sobreviven? Recordando el poema donde esto se dice, lo que yo quería decir en ese momento es que las cosas efectivamente tienen una forma de ser natural y que es esa forma de ser natural la que les hace sobrevivir, ¿no? Creo que sí. ¿Y nada es nada aunque la luz la oculten? Pues esa es otra reflexión que hacen los dos, muy compleja. Una de las tantas cosas en que difieren, porque la cosa está en la pregunta de si las cosas existen con independencia de que se las conozca, sí o no. Evidentemente hay unos que dicen que sí y hay otros que dicen que como mínimo es discutible. Es decir, lo que no conocemos existe, pues seguramente sí. Habría que preguntárselo al que no existiendo vive, ¿no? O al que no conociéndolo existe, ¿no? Pero vamos, eso es una de tantas reflexiones que hacen entre ellos dos y juegan con esa doble posibilidad de que uno está más cerca de que las cosas existen porque se las conoce y otro está más cerca de que las cosas existen con independencia de que se las conozca, ¿no? Vamos con la tercera pausa. Blanda, Firme y el cielo. Resulta que Firme consiente que las golondrinas más débiles, en su testud desuncida del yugo del miedo, remedien la mengua que el hosco verdugo del hierro produce en sus alas, por ser peregrinas capaces de aunar con sus intermitencias doctrinas de signo contrario, y no condiciona su gesto a que se lo cuelguen del pico y lo exhiban el resto del viaje. Bastante le place que, preso en el suelo, las aves recobren en el dominio del vuelo y alcancen por él el final del trayecto propuesto. Es más, para ver a los ojos del sol un tarugo que se desentiende del buen parecer, por supuesto que le satisface bastante su gesto modesto, incluso diría que mucho,
que siempre le plugo servir y esconderse, tenerse por ese mendrugo que providencial se coloca a merced del anhelo y anónimamente responde, y ese consuelo el único premio que esperan sus secas resinas en estas sus horas inmóviles, tan anodinas que bastan los pájaros para sentirse en el cielo. Estás escuchando Radio Sapiens. Y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos, amigos y amigas internautas oyentes, con un fenomenal y excelente poeta que se llama Antonio Perán Elvira, que ha escrito un sensacional y brillantísimo poemario titulado Discurso de blanda y firme, 22 en mí, y que ha editado maravillosamente bien la fabulosa editorial Cuadernos del Laberinto de nuestra gran amiga Alicia Ares. Entre los aspectos que usted elige para desarrollar esa dicotomía, ese diálogo entre blanda y firme, se observa una cierta uniformidad en cuanto a la importancia a la trascendencia de los temas elegidos: la nada, la justicia, la injusticia, la paz, el cielo, el infierno. ¿Ha introducido usted todas las cuestiones que le parecen esenciales o ha dejado alguna en el tintero, y de ser así, por qué? Bueno, me quedó una. Vamos a ver, sí que procuré que entraran todas las que consideraba fundamentales. Además, me preocupó el empezar, porque claro, esto es una cosa que puede tener 50 capítulos o 5.000, ¿no? Entonces me preocupó empezar a mezclar cosas de menor importancia con cosas de mayor importancia, ¿no? Y entonces eso hizo que cuidara mucho este aspecto, ¿no? No obstante, sí que hubo algo que me quedó en el tintero y que no desarrollé, entre otras cosas porque había llegado a los 1000 versos, quedaba muy redondito y muy mono y no quería sobrepasarlo, pero también, por ya hablando en serio, porque de alguna manera no tenía la entidad de las demás. Lo que me faltó fue la verdad. Haber hecho un capítulo sobre la verdad y la mentira. ¿Por qué no lo hice? Pues porque mientras que la verdad tiene entidad suficiente frente a todos los demás conceptos, la mentira no. Es decir, la mentira no tiene la misma entidad que la verdad. ¿Se desconcierta con la blancura del arminio? Bueno, eso es un poema, sinceramente creo que es un poema muy bonito, que hay que leerlo para entender lo que se quiere decir. Vamos a ver, si no recuerdo mal, eso está en el capítulo de la desgracia, ¿no? Yo es que... Blanda es es un ser providencialista, es un ser que cree que todo lo que es lo es por algo y con razón, tiene una mentalidad de premio castigo y entonces hay algo que le chirría, y es cuando los niños padecen, ¿no? Entonces, ante eso, vamos a decir que sus creencias y postulados se tambalean, ¿no? Ahí viene la frase esta, ¿no? ¿Y cómo relacionaría el concepto de belleza y arte con el bien? Yo creo que no tienen ninguna relación. Estamos muy acostumbrados, bueno, y ya desde el punto de vista de los artistas, pues hombre, los artistas estarían encantados de creerse que lo que hacen es una manifestación del bien, y yo creo que nada más alejado de la realidad. O sea, el artista es, y salvo a quien pueda salvarse, el artista es fundamentalmente transgresor. Entonces, no creo que tenga mucho que ver ni el arte ni la belleza con el bien, ¿no? ¿Y uno de los grandes rasgos del espejismo es su personalidad embriagante? Creo que sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Pues nos ponemos
nos sentamos en el borde de la playa y vemos al horizonte y ese espejismo. O vamos simplemente por una carretera circulando y vemos una serie de espejismos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, bajo mi modesto entender. Sí, aquí en el poemario El espejismo está hablando concretamente de la alegría. Y entonces lo que dice es que la alegría puede ser un espejismo que te llegue a embriagar y que no vaya más allá. O sea, que se quede simplemente en alegría, ¿no? Esto es un poco lo que viene a decir, ¿no? ¿Y hacia dónde se adentrará su próxima creación literaria? Pues estoy trabajando en 2 libros ahora mismo. Y bueno, lógicamente publicaré uno antes que el otro. Pero ahora mismo, bueno, la verdad es que llevo muchísimos años escribiendo siempre 2 o 3 libros a la vez, porque curiosamente me descansa la mente. Hago un capítulo de uno, paso al otro, y eso de alguna manera me refresca, ¿no? Me permite volver a los libros sin influencias pasadas de los mismos libros, ¿no? Entonces, ahora estoy con 2. Uno es un libro que se llamará Un poliedro curvilíneo, y otro es un libro que se llamará Sonetos del buen morir. Y nada, pues yo creo que en 2 o 3 años tendremos ocasión de verlos, ¿no? Fenomenal, fenomenal. Vamos con la última cosa. Blanda, firme y la paz. Todos saben ya por los rigores en los asaltos. Impredecible es el aire loco que te pronuncias abiertamente en favor del orden, y tal anuncias con la franqueza que te permiten tus vuelos altos. Todos saben ya que te molestan los sobresaltos, que los repudias, que los condenas, porque se encogen tus presupuestos ante los puños que los escogen y los aprietan con su tenaza de cabos sueltos, hasta girarlos sobre sus gondes y, luego vueltos, abandonarlos a las angustias que los recogen. Todos lo saben, Blanda, y entienden lo que denuncias, solo que dicen que, de los vientos que sobrecogen, algunos son sin duda los que tus aires acogen, porque se mueven tibios entre la calma que enuncias y lo que la prudencia reclama de las renuncias. Y así coinciden con tus empeños más desenvueltos en perseguir mañanas de corazones resueltos, pero discrepan en que se ignore que son los saltos, esos momentos en que se nota que estamos faltos de convicciones en que sentirnos todos envueltos. Radio Sapiens es una calle nueva pensada para contar hechos o conocimientos que nos importan cada día, cada día, cada día. Seguir a Letras Encadenadas tiene premio. Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director. Antonio Pérez Nevira, muchas gracias por haber estado aquí en nuestras Letras Encadenadas. Ya sabe dónde nos tiene y hasta cuando usted quiera. Y le mandamos un gran abrazo desde nuestras Letras Encadenadas. María Ángeles, despídete de Antonio, del señor Antonio. Bueno, Antonio, ha sido un placer tenerte de nuevo entre nosotros. Y nada, que muchísimas gracias por todo. Y como dice Miguel Ángel, aquí tienes tu casa y hasta cuando quieras. Pues muchísimas gracias a vosotros y en los próximos espero que hablemos. Seguro. Usted ya sabe, cuando yo digo a todo el mundo, ya sabe dónde estamos, es que estamos deseando que vuelvan. Se lo digo sinceramente. Pues yo espero volver. Fenomenal, fabuloso. Fenomenal. Saludos a Paqui. Paqui es la esposa de don Antonio. Y ya sabe, le mando el lunes eso. Muy bien. Y queda pendiente, ya sabe, nuestra partida de dominó. Ah, sí, por supuesto. No, eso hay que montarlo bien. Por supuesto. Muy bien. Hasta luego, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.